Somos el grupo 11 y el tema a hablar es el origen y conformación de las características urbanas arquitectónicas y artísticas que se dieron en el área de Mesoamérica. Mesoamérica, formación de los primeros asentamientos urbanos. El Altepec y las ciudades mesoamericanas. El Altepec, con cerro o montaña, es uno de los conceptos culturales más importantes en Mesoamérica. Se entiende como una entidad tanto étnica como política y territorial en la que se organizaron los pueblos mesoamericanos en el postclásico. El modelo Altepec del urbanismo. James Lockhart en 1992 argumenta que aunque hubo muchos grandes asentamientos nucleados en el centro de México en el tiempo de la conquista, no existieron ciudades en el sentido weberiano del término. El concepto de una ciudad como un lugar separado y rodeado por las distintas comunidades corporativas de un Altepec mayor del cual formaban parte, no es compatible con los principios de la organización sociopolítica náhuatl. Podemos ver el modelo estructural acerca de cómo se organizaron los agrupamientos nucleados de la población en un Altepec más amplio, que es la imagen de la izquierda, la primera imagen. Muestra el Altepec subdividido espacialmente en 8 unidades de igual tamaño representadas por las 8 cajas rectangulares. En la segunda imagen podemos ver cómo se podría ver el patrón de asentamiento en términos de las residencias individuales. Centros ceremoniales. Templo Mayor, Ciudad de México. El Templo Mayor fue el centro absoluto de la vida religiosa mexicana, esto es, la de los aztecas de Tenochtitlán. La figura más importante en el Templo Mayor fue el centro simbólico de la gran red tributaria del Imperio Mexicano, un lugar en donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios, un adoratorio a las deidades de la guerra y la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. En lo que viene a ser arquitectura, el templo se puede observar 7 fases de construcción. Cada fase nueva era dejada intacta la edificación anterior, superponiendo que el nuevo templo como una envoltura. En lo que viene a ser el espacio, las pirámides doble escalonadas estaban constituidas por 4 plataformas superpuestas, que esto simboliza 2 montañas sagradas, en donde la pirámide doble se encontraba un templo para cada uno de los dioses. En función viene a ser un edificio religioso más importante de México, que fue ampliado varias veces a lo largo de la historia por diversas causas. Cada ampliación se llevaba a cabo superponiendo un edificio encima del anterior, como explicamos en lo que viene a ser la arquitectura también. Forma. Era un templo doble formado por la pirámide trunca, pero de doble escalinata y con un templete anexo en cada esquina frontal de su base. El templo de las pinturas en Tulum es el que se conservan más elementos decorativos. En lo que viene a ser su arquitectura, tiene 3 puertas que conducen al igual de número de cuartos independientes, cuadrados y con techo en falsa bóveda. Su función es famosa por sus extraordinarios murales donde se reproducen escenas de guerra, pago de tributos, captura de prisioneros para sacrificio. Espacio. Está al pie de una colina natural terraceada junto con otras 2 edificaciones cuyo conjunto se eleva hasta 46 metros de altura. La construcción tiene 3 puertas que llevan a cámaras independientes decoradas con pinturas del año 790. Tecnología. Las cámaras del templo son recubiertas de estuco, lo que indica que cada cuarto fue pintado en una sola sesión corta. Los dinteles de cada entrada tienen labradas escenas de la captura de enemigos. El Templo de las 7 Muñecas es el monumento más importante de este sitio arqueológico maya. En arquitectura es considerado como un tributo al increíble conocimiento matemático y astronómico de los mayas. Las paredes son de mala calidad porque en lugar de mortero se usaba lodo para unir las piedras. Además, las paredes no son perfectamente lisas. Forma. Es una subestructura cuadrangular de lo que alguna vez fue un templo monumental y en el que se puede observar un fenómeno solar,
compuesto por tres construcciones superpuestas consecutivas. Espacio. Este edificio tiene una sala central rodeada por un corredor con 4 entradas que dan a cada uno de los puntos cardinales. Las entradas que dan al oeste y al este tienen ventanas y a ambos lados de las puertas, lo que fue utilizado como un observatorio astronómico. El templo de las 7 muñecas en realidad está compuesto por 3 construcciones superpuestas consecutivas. En tecnología, está fabricado de piedra caliza, en donde tienen escrituras, que también hay 8 máscaras de estuco en el friso del templo, así como serpientes, grifos, animales marinos y plumas, todas esculpidas en estuco. Como primer punto tenemos a Mesoamérica, técnicas constructivas. Las construcciones más emblemáticas de la arquitectura mesoamericana son las pirámides, las canchas para el juego de pelota de hule y las acrópolis palaciegas. Estas tipologías se organizaban en torno a las plazas, espacios abiertos conectados entre sí por pasillos entre edificios. Esta configuración surgió a principios del Preclásico, en torno al 1600 a.C. Entre los ejemplos más antiguos se encuentra la cancha de Paso de la Amada, en la costa pacífica mexicana, asociada a una plaza abierta delimitada por un amplio zócalo sobreelevado con una residencia para la élite. Luego aparecen los edificios Olmeca en la costa del Golfo de México. El primer conjunto de plaza con pirámides sería el complejo A de la Venta, cuya construcción inicia hacia el 900 a.C. Se caracterizan por haber sido construidos completamente con tierra, sin piedra y ni cal. Los sitios se ubican en planicies costeras, con precipitaciones anuales que varían entre 1500 y 3000, una condición bastante adversa para la construcción con tierra. Marcaron el inicio de una tradición constructiva que se extiende desde la zona costera del Golfo de México y atraviesa el Istmo hasta la costa pacífica centroamericana. Siglos después, en torno a 1150 y 700 a.C., se advierte en las tierras altas del valle de Oaxaca una arquitectura diferente, con edificios de menor tamaño y adobes planos convexos, modelados a mano. Los sistemas constructivos se conforman por zócalos rellenos con celdas de muros de adobe, recubiertos con piedra estucada. También se utilizaban muros de adobe sobre bases de piedra y revestidos con estuco. Vinculación con el medio. Para el caso mesoamericano, por lo que respecta a toda manifestación cultural, debemos de tener en cuenta dos aspectos de gran importancia. Punto 1. La vinculación simbiótica entre el hombre y el medio, tanto en el altiplano mexicano como en el área maya. Está claro que la geografía de los caracteres ecobiológicos de cada zona modelan a sus habitantes y a las disponibilidades materiales con que cuentan, influyen en sus actividades creativas. Punto 2. La importancia del factor religioso, básicos para comprender determinadas manifestaciones culturales y su reflejo en el espacio. Teniendo en cuenta estas premisas, estas son sus características dentro del ámbito arquitectónico. Espacios abiertos pero delimitados por plataformas y estructuras alrededor de plazas. Volúmenes compactos dentro de un conjunto, es decir, basamentos piramidales que nivelan las irregularidades topográficas y sobre los cuales se sitúan las diferentes estructuras arquitectónicas ordenadas alrededor de las plazas. Simbiosis entre volumen arquitectónico y urbanismo, o lo que es lo mismo entre volumen y espacio abierto. Todos los diferentes conjuntos arquitectónicos se encuentran relacionados entre sí mediante toda una red de cambios o sucesión de patios que unifican el conjunto constructivo. Las constantes y sus diferencias, cosmos y simbolismo.
Gran parte del sistema religioso mesoamericano estaba replicando sus creencias en formas tangibles, haciendo del mundo una encarnación de sus creencias. Esto significaba que la ciudad mesoamericana se construyó para ser un microcosmos que manifestaba la misma división que existía en la geografía mítica religiosa, una división entre el inframundo y el mundo humano. El inframundo estaba representado por la dirección norte. Muchas estructuras y edificios relacionados con el inframundo, como ser las tumbas, a menudo se encuentran en la mitad norte de la ciudad. La parte sur representa la vida, el sustento y el renacimiento, y a menudo contenía estructuras relacionadas con la continuidad y función cotidiana del estado de la ciudad, como ser los monumentos que representan los linajes nobles o barrios residenciales, mercados, etc. Entre las dos mitades del eje norte y sur se encontraba la plaza, que a menudo contenía estelas que se asemejaban al árbol del mundo, el eje mundi mesoamericano, y en un juego de pelotas que servía como punto de cruce entre los dos mundos. Orientación. A menudo la arquitectura mesoamericana está diseñada para alinearse con eventos celestes específicos. Las pirámides, templos y otras estructuras se diseñaron para lograr efectos especiales de iluminación en los equinoccios o en otros días importantes en la cosmovisión mesoamericana. Un ejemplo famoso es la pirámide del Castillo, en Chichén, cuya escalera atrapa la luz para hacer que las serpientes talladas que bordean los lados parecen retorcerse. Gran parte de la arquitectura mesoamericana también está alineada aproximadamente 15 grados al este del norte. Vincent Haltron ha argumentado que esto se debe a un deseo general de alinear las pirámides para enfrentar la puesta del sol, el 13 de agosto, que fue la fecha de inicio del calendario de la cuenca larga maya. La plaza. En el corazón de la ciudad mesoamericana había grandes plazas rodeadas por los edificios gubernamentales y religiosos más importantes, como la Acrópolis Real, los grandes templos piramidales y ocasionalmente los juegos de pelota. El campo para juego de pelota. El juego de pelota ritual era un viaje simbólico que intercambiaba una gran turca para ellos y el inframundo con el mundo de los vivos. Muchos campos de pelota se encuentran en la zona central de la ciudad, funcionando como una conexión entre los sectores norte y el sector sur. Existen campos de pelotas con distintos estilos, de los cuales el más común es el campo en forma de L, pero algunos de estos tienen aceras ligeramente inclinadas como un copán y otros tienen paredes verticales como en Chichén Itzá. Las pirámides principales. A menudo los templos religiosos más importantes se encontraban en las altas pirámides, presumiblemente como el lugar más cercano a los cielos. Si bien los descubrimientos recientes apuntan hacia el uso extensivo de las pirámides como tumbas, los templos mismos rara vez contienen enterramientos. Los templos eran estructuras impresionantes y decoradas en sí mismas, comúnmente rematados con un peine de techo o una pared grandiosa superficial. Estos templos podrían haber servido como un tipo de propaganda. Cuartos y palacios residenciales. Los cuartos eran grandes y a menudo muy bien decorados. Los palacios solían estar cerca del centro de una ciudad y alojaban a la élite de la población. Cualquier palacio real excesivamente grande o uno que consta de muchas cámaras en diferentes niveles podría ser referido como una acrópolis. Sin embargo, a menudo estos eran de una planta y consistían en muchas cámaras pequeñas y típicamente al menos un patio interior. Estas estructuras parecen tener en cuenta la funcionalidad requerida de una residencia, así como la decoración requerida
Para la estatura de sus habitantes, los arqueólogos parecen estar de acuerdo en que muchos palacios alberguen varias tumbas. También le hablaremos en esta exposición un poco del área del Golfo, los Olmecas. Como sabemos, las culturas presentes en el área mesoamericana, más específicamente sobre la cultura olmeca, que data del 1500 al 400 a.C., tenemos como conocimiento que estamos hablando de la madre de las culturas de Mesoamérica y que también representa a una de las más antiguas que poblaron el continente americano. Fue tal su influencia en las demás culturas que se extendió en un marco de 200 kilómetros a lo largo de la costa del Golfo de México, en las llanuras costeras de Veracruz y Tabasco. A pesar de haberse asentado en un terreno pantanoso, supieron sacarle partido, creando cultivos sobre los diques naturales que sobresalían del suelo. Después, con el pasar del tiempo, la población creció, surgiendo también la población de élite, que vivía en terrenos elevados, creados gracias a la modificación extensiva del territorio. Ya por los años 1000 a.C., uno de sus asentamientos más importantes, como era San Lorenzo, ya contaba con embalses y un sistema de drenaje integrados en un conjunto palaciego con calzadas elevadas sobre el terreno pantanoso, plazas y plataformas elevadas. Además de los ritos agrícolas, la vida religiosa de los olmecas se centraba en el culto a las formaciones naturales activas, que se refiere a las cuevas, los manantiales y los volcanes. Los olmecas sabían cómo arrastrar y transportar por vía acuática grandes piedras y columnas de hasta 40 toneladas a una distancia de 160 kilómetros. La mayoría de estas piedras en manos de los escultores eran transformadas en cabezas humanas o cabezas de jaguar, a diferencia de las formas angulosas y duras de que tuvieron las posteriores civilizaciones. Las cabezas olmecas eran redondeadas, suaves y muy realistas. San Lorenzo. Normalmente los centros ceremoniales estaban situados en islas o terrenos elevados que se mantenían secos durante la estación de lluvia. En este caso de San Lorenzo, conocido como uno de los principales lugares arqueológicos de las construcciones ceremoniales de los Olmecas, llamado así por la cercanía a un pueblo que lleva el mismo nombre. Aunque hoy esté desecado, San Lorenzo se construyó hacia el 1000 a.C. sobre una isla elevada que había sido drásticamente transformada por diversos desmontes y rellenos, sin ayuda de la rueda o de bestias de carga. La forma final que se obtuvo ocupa una superficie de unos 7 kilómetros cuadrados que recuerda la figura de un pájaro. Aunque su arquitectura de madera haya desaparecido hace tiempo, la construcción de escaleras, columnas y acueducto con la escasa piedra basáltica traída desde las canteras de la remota sierra de los Tuxtlas ofrece una pequeña muestra de la escala y magnificencia de la arquitectura olmeca. El complejo ceremonial principal consistía en una serie de plataformas elevadas artificiales de tierra, distribuidas en una serie de patios con orientación norte-sur, donde se levantan grandes cabezas monolíticas, la mayoría probablemente representaciones de jefes. Unas cisternas de piedra labrada recogían el agua para la estación seca y el drenaje se realizaba por medio de una red de canales construido con grandes bloques de piedra basáltica. Del patio central arrancan 6 crestas artificiales que avanzan hacia los lados norte, sur y oeste del complejo. La única que ha sido excavada hasta ahora revela que los olmecas tuvieron que transportar grandes cantidades de tierra para crear una plataforma de unos 200 por 50 metros de ancho
y 6 metros de altura, que pudieron servir de emplazamiento para otros tantos de edificios. Como parece indicar sus grandes dimensiones y los tronos de basalto hallados allí, así como el sistema de drenaje de 200 metros de largo. Las esculturas olmecas no eran ídolos, sino que al parecer eran representaciones de hechos mitológicos o históricos. La Venta es un monumento único entre las construcciones centroamericanas, ya que es una pirámide cónica del enclave arqueológico olmeca de La Venta, ubicada a unos 80 kilómetros al noroeste de San Lorenzo, cerca de la costa del Golfo de México. Bajo los montículos y plazas, los arqueólogos han hallado esculturas, ofrendas y otros objetos rituales. Una tumba extraordinaria para 2 niños está construida con grandes columnas de basalto que forma un tipo de casa de tronco subterránea. Resulta evidente que la Venta no era un lugar ceremonial aislado, sino el centro de un floreciente centro urbano. La pirámide de La Venta, de unos 30 metros de altura y 150 metros de diámetro, es la mayor de las pirámides olmecas. En su construcción se emplearon unos 3.700 metros cúbicos de tierra y arcilla para la forma cónica elevada sobre una base rectangular. La superficie exterior tiene 10 acanaladuras o estrías que dan a la estructura su singular forma. No existe ninguna otra estructura construida por indios americanos que tenga dicha acanaladura, cuyo significado es desconocido. La pirámide forma parte de un complejo ceremonial organizado a lo largo de un eje norte-sur, con un patio en el extremo norte, rodeado originariamente por un recinto de columnas prismáticas de basalto. Según los hallazgos arqueológicos recientes, sugieren que las pirámides estriadas podría haber sido el límite del complejo, no hacia el norte, como a primera vista pudiera parecer, sino de un grupo más amplio de montículos situados al sur, que actualmente está en fase de excavación. Como sucedió en San Lorenzo, las excavaciones dieron a conocer lo que podría haber sido la base de un conjunto palaciego, mostrando un sistema de drenaje complejo, con canales y depósitos de piedra. Tenochtitlán representó a través de sus construcciones la importancia como enclave de poderío, de la mano del arraigado mundo religioso de los aztecas y los simbolismos. Pero además de estas peculiaridades que le dieron forma, su arquitectura y soluciones constructivas fueron de una gran enseñanza. Aquí recuperamos algunas de estas innovaciones que los aztecas nos heredaron. Bien conocido, Tenochtitlán fue construida sobre un lago, por lo que la dificultad del suelo obligó a resolver los temas de cimentación, sobre todo los grandes edificios. El sistema planteado fue a través de estacas de 5 metros enterradas en el suelo, cubiertas por una capa de tezontle, la piedra que se convirtió en popular por su facilidad para tallarla y peso liviano a manera de cementante. La tecnología hidráulica. La necesidad de transportar agua potable desde los manantiales de Chapultepec dio paso a la construcción de un acueducto. De igual manera, los aztecas crearon canales para irrigar los campos y un dique que protegía la ciudad de las inundaciones de la época de lluvia. Una de las mayores particularidades de Tenochtitlán fueron las chinampas. Esto era una especie de islas artificiales usadas para cultivar, pero con posibilidad de obtener un doble de producción dada la presencia siempre de la tierra y el agua. Para su construcción se hacía un armazón de troncos y barras
sobre el que se depositaba tierra con diversos materiales biodegradables. La ciudad fue construida sobre la base del islote, que resultó insuficiente para el crecimiento poblacional que llegaron a tener y sobre todo para ser la capital de un gran imperio que se extendía por Mesoamérica. Fue entonces que le fueron ganando tierra al lago. La ciudad tenía tantas calles construidas para circular como canales para las canoas. Se dice que las calles recorrían transversalmente en base al centro, que era el centro ceremonial. Tenían estos caminos de tierra y estos caminos agua. Y después estaba unida la ciudad como islote a la tierra firme por medio de 4 grandes calzadas. Existía una gran cantidad de calzadas que conectaban distintos lugares. Entre ellas podemos encontrar la calzada de Tepeyacap, que cruzaba de norte a sur el cerro del Tepeyacap hasta el islote de Nonoalco. La calzada de Tlacopan o Tacaba, que partía hacia el poniente hasta el templo mayor de Tlacopan. La calzada de Nonoalco, que conectaba la ciudad con tierra firme, y la calzada de Tenayocán, que conectaba el islote del Tlaltelolco hasta Tenayocán en el norte. Distribución urbana. La ciudad estaba dividida en 4 grandes barrios, divididos a su vez en barrios pequeños o vecindarios llamados calpulli. Cada calpulli o barrio constaba con su propia plaza central, adoratorio, deidades patronas y edificios administrativos. Pero los templos más importantes se encontraban en el recinto ceremonial de Tenochtitlán. Tenochtitlán llegó a alcanzar una superficie de casi 1000 hectáreas y aproximadamente 250,000 habitantes, es decir, 380 hectáreas menos que Roma en esa época, y solo 4 ciudades contemporáneas europeas contaban con una población de 100,000 habitantes. Los templos. Existían numerosas torres por toda la ciudad que eran altas, en un mayor detenimiento en los templos. La ciudad contaba con grandes palacios y una gran variedad de cuartos en cada piso, todos con acabados. El material de construcción era la piedra y su decoración en piedras preciosas. El templo mayor, considerado como el universo azteca, era el edificio religioso más importante. Se le creía el vínculo entre los niveles celeste, terrestre y el inframundo. En cuanto a su estructura de forma piramidal, estaba formado por una base rectangular sobre la que estaba un basamento de 4 cuerpos. En la parte media se encontraban 2 escalinatas que conducían una al adoratorio del dios Tlaloc y otro de Huitzilopochtli. Templo de Quetzalcóatl. Este templo es la excepción de todo el conjunto, pues tiene una base de forma circular que contrasta con todas las demás de forma rectangular. Sin embargo, es típica de todas las estructuras dedicadas a Quetzalcóatl, dios del conocimiento y de la creación, y que se representa con la forma de la serpiente emplumada. El Templo del Sol. Se ha comprobado plenamente que la estructura o basamento del Templo del Sol existe y sirvió de apoyo para la construcción del sagrario de la Catedral Metropolitana. En términos generales y de acuerdo a los datos que se tiene hasta ahora, en base a las excavaciones que se dieron de 1968 a 1969 para construir la ruta 2 del metro, posteriores entre los años de 1975 y 1976, y las recientes lumbreras de la catedral y el sagrario
El Templo del Sol habría ocupado un sitio de forma cuadrangular que casi coincide con el alineamiento de las dimensiones del edificio del Sagrario. Tula, lugar de Tules, cerca del lugar de los Cicotes, conocida como Tula, forma castellanizada de Tollán, fue la capital del estado tolteca que se desarrolló en el centro de México durante el periodo posclásico temprano de Mesoamérica. En esta ciudad-estado, el principal poder político de los valles de México y Puebla entre los siglos X y el siglo XII de nuestra era. El templo de Tahuizcalpanteculti. Este templo, construido en el siglo 1100, es un edificio del Imperio Tolteca, simétrico y decorado, que tiene todo lo que los visitantes desean ver. La pirámide de escalinatas de 43 metros de alto concluye en un altar. El diseño del templo refleja la preocupación de los toltecas por los eventos astronómicos. Las paredes de sus 5 terrazas están talladas con numerosos frisos que representan una feroz manada de jaguares, coyotes y entre ellos águilas, devorando corazones humanos y símbolos del planeta Venus, asociada a la diosa del amor en la cultura europea. Venus aquí se identifica como dios del amanecer, una deidad exigente. El templo del santuario de 9 metros de alto comprime una larga habitación con el techo con vigas de madera que nace sobre columnas de piedra que representan guerreros toltecas, mientras que las ventanas del templo se cree que están alineadas con Venus. Como muchas ciudades antiguas, en América Central, Tula sirvió como una especie de observatorio, mapeando los movimientos de las constelaciones, el tránsito de los planetas, el creciente y menguante de la luna y la puesta y la salida del sol. El Palacio Quemado, uno de los edificios más característicos de Tula, por sus innovaciones arquitectónicas y por su parecido con el Palacio de las Columnas de Chichén Itzá. Posee elementos iconográficos que asocian al edificio con rituales relacionados con la guerra. El Coatepanti, más conocido como Muro de la Serpiente, rodea el recinto sagrado de Tollán, se encuentra en la parte trasera de la pirámide B y separa esta plataforma del juego de pelota. Es el mejor conservado de la ciudad. Teotihuacán, una de las muestras más interesantes de la arquitectura de los pueblos nativos en Latinoamérica es la ciudad de Teotihuacán, que se encuentra en México, y su nombre significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Una de las características de Teotihuacán y de su arquitectura fue la cuidada planificación urbanística de esta misma, así como el omnipresente trazo religioso. Sus edificios fueron construidos con un estilo horizontal y todos guardaban una gran armonía. Entre sus aportaciones técnicas se encontraba la del tablero sobre talud. Sus construcciones destacaban por su monumentalidad, especialmente en el caso de las pirámides, templos y edificaciones ceremoniales. Esta ciudad fue abandonada gradualmente sobre el año 750 después de Cristo, sin que se conozcan las causas. Para principios del siglo VIII, Teotihuacán era ya una ciudad desierta. Al día de hoy aún se pueden contemplar los restos de pirámides como la del Sol o la Luna, así como de templos como el Quetzalpóatl. Una de las características de la arquitectura teotihuacana es la carretera principal, que tiene 40 metros de largo y su eje se desvía ligeramente hacia el noroeste 15 grados del norte geográfico. A lo largo de esta vía se sitúan los edificios más importantes de la arquitectura
teotihuacana, que se destinan a templos, palacios y casas de personas de gran prestigio. Allí se encuentran, además de las dos grandes pirámides, la casa del sacerdote, el palacio de Quetzalpopatl, el palacio de los jaguares, las estructuras de las caracolas emplumadas, la ciudadela y muchos otros edificios que en su momento fueron muy hermosos. Dentro de una de las habitaciones se hallaron pisos construidos con dos capas de hojas de mica de 6 centímetros de espesor, que posteriormente se cubrieron con tezontle. Los visitantes pueden visualizar esta curiosidad siempre que lo soliciten a la guardia del recinto. Tienen un núcleo hecho de adobe. Más tarde se cubrieron con estuco y piedra y se añadió un friso decorado con relieves geométricos que se construyeron como la base de un templo que estaba en la plataforma. Los españoles que llegaron en el siglo XVI aún consiguieron ver los ídolos del sol y la luna. Entre los principales materiales utilizados por los arquitectos en las construcciones fue el llamado cemento teotihuacano, una mezcla de piedra volcánica molida y lodo que recubría los edificios. Encima se colocaba una capa de enlucido de cal que servía como base para las pinturas ornamentales. La cimentación y los basamentos por su parte se construyeron con tepetate, un tipo de roca muy típica que era de la zona. La piedra, además de utilizarse en todas las construcciones, también se usaba para fabricar los desagües de la ciudad, para los escalones y para las cornisas. Otro de los materiales comunes en Teotihuacán era el adobe. Sin embargo, su menor resistencia al tiempo y a los elementos ha hecho que sea complicado encontrar muestras más allá de los núcleos de algunos edificios. La pirámide del Sol. La primera fue la pirámide del Sol, creada alrededor del año 200 después de Cristo. Una vez más, ese nombre proviene de los mexicas. La pirámide del Sol es el edificio más grande de Teotihuacán. Mide alrededor de 63 metros de altura, con una planta prácticamente cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado. Esta construcción se compone de 5 cuerpos troncónicos superpuestos y una estructura adosada de 3 cuerpos que no alcanzan la altura de la primera plataforma. La pirámide del Sol se localiza en la banda oriental de la Calzada de los Muertos, casi alineada perpendicularmente a esta vía. En el comienzo de Teotihuacán, el sitio donde se encuentra la pirámide del Sol correspondería a una especie de muralla con base inclinada y desplante vertical sin ser asociada a otras estructuras. Se desconoce la utilidad que tuvo esta estructura en el pasado. La pirámide del Sol tuvo dos etapas en su construcción. Durante la primera prácticamente se alcanzaron las dimensiones que tiene en la actualidad. El uso de la pirámide del Sol y el significado que tuvo para los habitantes de Teotihuacán sigue sin conocerse. Calzada de los Muertos. La Calzada de los Muertos, conocida también como Micautli, era un camino de unos 2 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho que recorría la ciudad. Comenzaba en la pirámide de la Luna y llegaba hasta la ciudadela. A lo largo de esta vía se construyeron un gran número de templos, además de palacios habitados por la élite de la sociedad. Los edificios más importantes ubicados en la calzada eran la casa del sacerdote, el palacio de Quetzalpopatl, el palacio de los jaguares o el templo de Quetzalcóatl. Pirámide de la Luna. Es un poco más pequeña, fue construida probablemente 50 años más tarde y refleja directamente la silueta de una montaña cercana. Además se usó también para sacrificios humanos y fue pintada de un color rojo brillante. Cerca de esta pirámide se encontró una imagen llamada diosa de la agricultura,
la cual fue colocada por los arqueólogos en los primeros tiempos de los toltecas. También fue conocida como Mestli Ixtacual, nombre que Manuel Orozco y Berra incluye en su obra, donde fundamenta la hipótesis del siglo XIX de que Teotihuacán era una ciudad tolteca. Las viviendas en Teotihuacán. Las viviendas se muestran como un reflejo de la realidad urbana en la que se sitúan y representan a su vez un amplio conocimiento del lugar. En su mayoría están conformadas por un patio central en que las habitaciones están ubicadas en su alrededor sobre una pendiente. Esto no solo tiene la función de iluminar y ventilar, sino también de recoger los desagües para expulsarlo al sistema de drenaje urbano. Por otro lado, los techos tenían un diseño peculiar que permitía recolectar el agua y la conducía a pequeños depósitos para su almacenamiento. El templo de Quetzalpalop se trata de una edificación que fue hecha para que viviera la élite de la sociedad, especialmente sacerdotes. Para entrar hay que subir una escalera custodiada por un par de jaguares y alrededor hay pórticos para enmarcar los accesos a las cámaras del interior del palacio. Hay columnas de piedra que tienen representaciones de mariposas y de plumas de quetzal. Se cree que mientras estuvo en funciones este lugar, las columnas tuvieron relieve policromado y las paredes interiores fueron decoradas con motivos relacionados al dios de México, Monte Albán y Mitla. El Monte Albán se fundó en el 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Osaka y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. Sus fases constructivas de la ciudad. Primera fase que se dio en el año 500 a.C. hasta el 100 a.C. Aquí podemos apreciar el inicio de la gran plaza para una mejor distribución de los conjuntos de uso cívico, religioso y habitacional. La segunda fase que se dio desde el 100 a.C. hasta el 300 después de Cristo se caracterizó por expansión de los zapotecas y así teniendo numerosos poblados. La tercera fase que se dio el 300 después de Cristo hasta el 500 después de Cristo. En esta fase se aprecia ya todas las edificaciones construidas. En la cuarta fase que se dio en 500 hasta el 800 después de Cristo, se puede decir que aquí dejan de hacer las construcciones de estructuras monumentales y la población empieza a disminuir, así que las ciudades queden deshabitadas. Y la quinta fase que se dio el 800 hasta el 1500 después de Cristo, esta fase conocida cuando los mixtecos invadieron el valle y se asentaron en lugares cercanos como Sachila y Sosocotlán. En esta última fase es cuando se convierten en centros de ceremonia y enterramiento. Su religión era politeísta, en el cual su dios principal se llamaba Cipetotec. Se conocía por tres nombres: Totep, que es el dios mayor, el que los regía, y el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora, Tlatlahuaqui, dios del sol. Pero también tenemos otros dioses como ser el Pitaococijo, Coquise, Pitao, Cosobi y entre otros. Su economía se caracterizaba por la agricultura, por lo cual floreció cerca del río Atoyac. Los habitantes construyeron presas para almacenar el agua durante temporadas de lluvia. Entre las características arquitectónicas, las funciones de los principales edificios eran las actividades ceremoniales, públicas y residenciales. Entre sus principales edificaciones tenemos la Gran Plaza,
el juego de pelota, sistema 2, los danzantes, el edificio J, edificios centrales, el palacio, plataforma sur, sistema 7, venado y tumba número 7. El juego de pelota se encuentra localizado al norte de la plataforma oriente. Las dimensiones del juego de pelota son aproximadamente 25 metros de largo y de 7 por 22 metros en los extremos, conocidos como cabezales. El edificio J se encuentra separado de los otros edificios, sin duda alguna de los más interesantes por su orientación y forma. Se asemeja a una punta de flecha de dos cuerpos. Su escalinata está orientada hacia el noroeste, sus muros son verticales cubiertas con lápidas con inscripciones. Se cree que sirvió para observaciones astronómicas. La plataforma sur es una estructura grande que se cierra la plaza por un lado, de dos cuerpos en la parte superior hasta dos montículos desde los cuales se puede apreciar la plaza ceremonial. Los danzantes, este edificio de tres cuerpos pertenece a la época de talud, recubiertos con lápidas esculpidas con las representaciones de figuras humanas en posiciones muy extrañas, con rasgos físicos de la cultura olmeca. Los edificios centrales, estas edificaciones se encuentran ubicadas en la parte central de la gran plaza. El edificio H es el más grande, con escalinata de dos tumbas y el templo en la parte superior con dos cámaras que se cree que el edificio pertenece a la época 3. El sistema 2 es una estructura de dos cuerpos con escalinata flanqueada por dos alfardas, terminada en talud y tablero de doble escapulario. En la parte superior tiene un pequeño templo de base rectangular con 5 columnas al frente y otras sin muro. Al sur de este elemento hay un túnel techado con bóveda que nos comunica con los edificios centrales. El palacio es una estructura integrada por dos cuerpos, con una escalinata central con alfradas terminadas en forma de talud. En la parte superior se encuentran 13 cuartos agrupados alrededor de un patio central. La Mitla. En Mitla se evidencia que su ocupación humana es de principios del año 0 al 200 después de Cristo. Después del colapso de Monte Albán, varias ciudades se disputaron por la región y la ciudad triunfante fue Mitla, principal centro ceremonial después del Monte Albán. La palabra Mitla significa lugar de los muertos o inframundo, lo cual en México quedó en Mitla, lugar de los muertos. Características arquitectónicas. Mitla se caracteriza por sus construcciones ornamentadas con mosaicos de grecas. Las estructuras están agrupadas en 5 conjuntos: grupo de las columnas, grupo de la iglesia, grupo del arroyo, grupo de los adobes y grupos del sur. Grupo de la iglesia. Se compone de 3 cuadrangulares conocidos como A, B y C, situados en un eje norte-sur. El cuadrado A se utiliza como caballeriza. El cuadrado B alberga 3 habitaciones. El cuadrado C se construyó como una iglesia católica. Los grupos de las columnas destacan por su arquitectura, sus finos acabados por el uso exclusivo de Mitla. Consta de 3 cuadrados, D, E y F. Se diferencia por el tamaño y de diferentes niveles orientados de norte a sur. El cuadrado es un palacio. Los cuadrados E y F tienen amplios patios limitados por plataformas. El grupo de los adobes se cree que fue construido en épocas anteriores a otros 3 conjuntos y su distribución espacial es distinta. Se trata de una plaza cuadrada rodeada por 4 montículos. Vamos a continuar hablando sobre el alto relieve, la pintura y la escultura.
El alto relieve. Con la llegada de los conquistadores, se impone de manera prepotente sus criterios culturales, actitud que enseguida se materializa en un despiadado proceso de aculturación dentro del cambio cultural que se aproximaba, con el fin de facilitar la incorporación de la nueva civilización en la población indígena. Se parte de la destructuración del pueblo mesoamericano. El interior de esta dramática situación de proceso de desintegración cultural, el pueblo mesoamericano deseaba camuflar, tal vez incrustar en el sentido de incorporar a los aportes del pueblo invasor algunos de sus componentes culturales, posición arqueológica que en términos generales denominado sincretismo. Ante la llegada de los españoles, México estaba dividido en dos grandes áreas culturales: Aridoamérica y Mesoamérica. En Mesoamérica se desarrollaron grandes civilizaciones que compartieron características culturales similares. Utilizaron una gran variedad de técnicas agrícolas, fabricaron terrazas y obras hidráulicas, construyeron grandes pirámides, desarrollaron sistemas de gobierno y una escritura jeroglífica. Su religión era politeísta, basada en la naturaleza. La producción agrícola y de artesanías les permitió el intercambio comercial. En arquitectura, el periodo ofrece complejas estructuras de altar, las estelas de piedra talladas para representar a un gobernante en pie y decorados con inscripciones y fechas de la tejado o abovedados de estuco tallado, dinteles de madera tallados y decoradas urnas en las cimas de las pirámides. El alto relieve. Entre los temas más destacados del alto relieve se encuentran los históricos que narran acontecimientos de los pueblos, plasman a sus deidades y los famosos calendarios. Algunos de los ejemplos de alto relieve tenemos la piedra de coronación de Moctezuma, también tenemos el calendario maya. La pintura. En este ámbito se hacía énfasis en la vida cotidiana de los pueblos y la adoración por sus dioses. En la pintura usaron colores brillantes. Los temas trataban de escenas religiosas, de batalla y la vida diaria. Utilizaban plumas para adornar máscaras, escudos o trajes de guerrero, aunque actualmente se observan los muros estucados en tonos lavados o piedras pintadas a manera de ruina. Las pinturas mesoamericanas llegaron a tener colores vivos muy homogéneos, que unidos al liso de las paredes hacían que estos murales parecieran placas de mármol coloreadas. Sin embargo, estas no solamente se encontraban en tabiques, también plasmaron en cótides hechos en amate con pequeños dibujos de la escritura pictórica y en materiales de ofrenda. Entre las pinturas mesoamericanas destacadas y descubiertas recientemente se encuentran los siguientes murales. Teotihuacán, siendo una de las ciudades más profusas en pinturas murales conservadas, las mismas se ubican en los taludes exteriores de los edificios y en los basamentos piramidales. Igualmente, en el interior se localizaban en los pórticos, cuartos y corredores. Para realizarla, los artistas teotihuacanos mezclaban minerales como el tezontle, el cuarzo volcánico y la arcilla con cal. Así mejoraban su calidad. También podemos apreciar el mural de Cacatla, conformando los murales de la cultura mesoamericana más antiguos descubiertos al momento. Están plasmados en frágiles paredes con pigmentos de caolín, obsidiana y cal, con claras influencias mayas, teotihuacanas, mixteca, zapoteca y nahual. Además, su hallazgo representó la necesidad de replantear mucho
supuestos de la historia precolombina. También podemos apreciar el Bonampak, decretada como Monumento Nacional de México el 21 de agosto de 1992, presenta murales con una compleja técnica hecha con una base de cal, sobre la que se aplicaron los pigmentos mezclados con agua y cal, que muestran un gran realismo en sus representaciones. Distribuidas en 3 cuartos diferentes, estas pinturas que fueron creadas por los mayas sin boceto, algunos tienen como elemento como la conquista militar. Oaxaca, compuesta por murales hechos en tumbas, donde quedan ruinas y restos de pinturas con forma de círculo, que se supone formaban parte de una magnífica obra modelada en estuco. Igualmente exhibe el rostro de un personaje decorado con puntos rojos sobre blanco, que sugiere parte de un mensaje para seres de otro plano físico. Si hay algo cierto con respecto a las pinturas mesoamericanas, es que al principio del siglo pasado no existía ninguna referencia en comparación a los descubrimientos de los últimos años. Ello ha conducido a plantear nuevas premisas acerca del pensamiento de estas civilizaciones prehispánicas. Las esculturas. Tenemos que la escultura se conserva figurillas de barro o arcilla y efigies con forma de vasija. Las esculturas de piedra se encuentran principalmente en Mesoamérica y con menos frecuencia en el área intermedia y centros andinos. Aunque la técnica de trabajar los metales estaba muy evolucionada, seguían utilizando los instrumentos de piedra para tallar. En la escultura se plasmaban temas religiosos o sobre la naturaleza. Utilizaron la piedra y la madera. A veces añadían incrustaciones de piedras preciosas. Una de las más importantes obras aztecas es la Piedra del Sol o el calendario azteca. Fabricaban piezas cerámicas con figuras en alto relieve. Un ejemplo es la urna de barro hallada en Tlatelolco. Fue sobre todo un adorno o complemento de la arquitectura en fachada, escalera o el interior de los santuarios, formando parte del conjunto. El pulido, a veces con técnicas refinadísimas, es exclusivo en Mesoamérica. El tallado de jade y otras piedras logró las piezas extraordinarias que admiramos en los museos, así como espejos de pirita y una increíble cantidad de cuentas y otros adornos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Como primer punto tenemos a Mesoamérica. Técnicas constructivas. Las construcciones más emblemáticas de la arquitectura mesoamericana son las pirámides, las canchas para el juego de pelota de hule y las acrópolis palaciegas. Estas tipologías se organizaban en torno a las plazas, espacios abiertos conectados entre sí por pasillos entre edificios. Esta configuración surgió a principios del Preclásico, en torno al 1600 a.C. Entre los ejemplos más antiguos se encuentra la cancha de Paso de la Amada, en la costa pacífica mexicana, asociada a una plaza abierta delimitada por un amplio zócalo sobreelevado con una residencia para la élite. Luego aparecen los edificios olmecas en la costa del Golfo de México. El primer conjunto de plaza con pirámides sería el complejo A de la Venta, cuya construcción inicia hacia el 900 a.C. Se caracterizan por haber sido construidos completamente con tierra, sin piedra y ni cal. Los sitios se ubican en planicies costeras, con precipitaciones anuales que varían entre 1500 y 3000. Una condición bastante adversa para la construcción con tierra. Marcaron el inicio de una tradición constructiva que se extiende desde la zona costera del Golfo de México y atraviesa el istmo hasta la costa